por su presentación. Tenemos 4 países que va a presentar su plan de acción hoy. Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador. Si está dando una presentación, por favor, si puede, encienda su cámara. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Para ayudar con tiempo, tenemos un reloj. Y cada país va a tener 4 minutos para su presentación, y entonces tenemos 3 o 4 minutos para los instructores para comentar. Tenemos muchos expertos aquí. Tenemos Pepe, Gerardo, Norma, Regina, muchas personas que pueden compartir sus observaciones con los países. Entonces, primero tenemos Argentina con Gretel, Javier, Lorena y María. Y entonces voy a pasar la palabra a ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Javier Iacobelli y me toca representar al equipo de Argentina. Partimos nosotros del plan de acción de un problema que tenemos, que en la actualidad el mercado asegurador, el asegurador argentino, realiza los cálculos de capitales basados en capital requerido por un mayor porcentaje de primas, porcentaje de siniestros y un mínimo absoluto denominado base de índice mayor que E o D, como justamente recientemente Pepe lo comentaba en la exposición, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo que nos proponemos? Es justamente el desarrollar y recalcular los capitales basados en riesgo, ¿no es cierto? O sea, salir de un enfoque de supervisión basado en solvencia 1 hacia solvencia 2. Este objetivo que nos tratamos quizás es un poco ambicioso y estamos tratando de cristalizarlo en un tiempo de 3 años. Como punto de partida, proponemos la creación de un equipo de trabajo interdisciplinario dentro del supervisor, es decir, de la Superintendencia de Seguros, que con dedicación exclusiva y que se aboque a esta temática, ¿no es cierto? Y dentro de los stakeholders que identificamos, tenemos la gerencia de inspección, la gerencia de técnica y normativa, la de evaluación y la gerencia general, ¿no es cierto? Y obviamente con una fecha de inicio y de finalización en el mismo mes, ¿no es cierto? Lo que demore en la composición del equipo. Como punto 2, lo que tiene que ver con el estudio de los antecedentes para la aplicación del modelo de capital basado en riesgo, utilizando desde ya modelos de legislación comparado como el mexicano y el español. Y lo que tiene que ver justamente con una capacitación al supervisor y de las áreas técnicas específicas que tendrían que ser los encargados de llevar adelante esta temática. Después, en lo que tiene que ver con el punto 3, el relevamiento del mercado asegurador orientado hacia una supervisión basada en riesgo mediante la verificación por ciclos operativos y económicos. Acá como un dato de color tiene que ver con que nuestro mercado cuenta con más de 180 entidades aseguradoras, con lo cual lo que estamos planificando es una verificación in situ, digamos, como para relevar los datos cualitativos que nos permitan después avanzar con el paso 4, que tiene que ver con la adecuación de los modelos estudiados y aplicarlos a nuestro régimen, ¿no es cierto? Con lo cual se proyecta una normativa que justamente iría de la mano del mercado, es decir, se generarían, independientemente del proyecto inicial, reuniones periódicas con equipos de trabajo, con
con las asociaciones que nuclean al mercado y con especialistas del mercado, para después seguir hacia las pruebas piloto del modelo propuesto con la incorporación de más agentes y el realizar una encuesta a todo el mercado asegurador. Digamos, el equipo de trabajo sería más acotado, pero después esta retroalimentación con todo el mercado en sí. Para, por último paso, contar con la aprobación del modelo, con la intervención de las distintas áreas de la gerencia general, jurídica y demás, la capacitación final hacia el supervisor y el mercado en general, y como último paso la implementación del modelo en sí. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Javier. Gracias a Argentina. Para empezar, solo quiero decir que es más o menos lo mismo que punto 5, creo, pero quiere comparar los requisitos de capital del modelo actual y el modelo nuevo y examinen los cambios más grandes. ¿Okay? Okay, Pepe y Gerardo o Regina o Norma, ¿quiere decir algo? No, yo nada más me quedé con la duda porque veo el tema o sea, nada más de las pruebas de impacto, ¿no? En todo este proceso de adopción, creo que es muy relevante el tema de que el sector vaya haciendo todos los estudios de impacto y luego siempre surgen cosas, ¿no? Yo creo que en cualquier plan de acción se debe de prever de manera muy clara y muy precisa un periodo de retroalimentación exhaustivo con el sector donde se lleven a cabo estas pruebas de impacto fuertes, que sé que aquí vienen, pero veo que son de 6 meses, ¿no? Entonces yo no sé si eso es realista y suficiente. No sé ahí, Norma, ¿tú qué opinas en ese sentido, no? Yo veo muy limitado el tiempo, como que debería de ampliarse un poquito más. Y bueno, nada más platicarles, en México desarrollamos el modelo, nos llevó un poquito más que el tiempo que ustedes están planeando aquí. Sí podría decir que fueron varios años, pero tal vez lo comenzamos a probar y después de 3 años de haber estado desarrollando fórmulas, etcétera, para medir todos los riesgos, y fueron 2 años prácticamente de mediciones de impacto tanto cuantitativo como cualitativo. Hicimos prácticamente 4 ejercicios y el último fue un quinto que ya se instrumentó cuando teníamos el modelo desarrollado. Y todo esto pues siempre era de la mano de la industria y ver qué cosas podíamos adecuar, qué cosas tendríamos que mejorar. A mí lo que me pareció fue que era a lo mejor muy ambicioso en 3 años, ¿no? Y como dice Gerardo, esta parte de las pruebas es muy relevante, pero igualito la parte del desarrollo del modelo. La parte de estudio de antecedentes, etcétera, también es relevante, pero mucho hay que adecuarlo a nuestro propio mercado y a la experiencia que tenemos. No basta con ver los modelos e importar ni cifras, ni factores, ni nada, ¿no? O un modelo en sí. Hay que también ajustarlo a la propia realidad, a la experiencia de siniestralidad de nuestros mercados. Entonces, ese sería también mi comentario. Yo a lo mejor nada más comentaría y entiendo que Argentina tiene muchas empresas, creo que son 180 el mercado de empresas, ¿no? Y creo que hay varias que vienen de la regulación esta de riesgos de accidentes y demás del trabajo, que a lo mejor no sé si de repente conviene por ser tan especializadas, si vale la pena o no vale la pena, a lo mejor si lo contemplaron, que tengan un tratamiento especial. Javier quiere comentar algo, adelante.
Perdón, tenía silenciado el micrófono. Sí, como comentario adicional, había arrancado con el tema de que justamente era ambicioso, sabíamos que con el tiempo estábamos medio cortos. Lo que habíamos tomado como una iniciativa como previa a lo que tiene que ver con los ejercicios, los testeos o el impacto que comentá Gerardo y Norma, justamente lo que hacíamos mucho hincapié era en lo que tiene que ver con el relevamiento del mercado, digamos, de ir llevándolo de la mano hacia donde el supervisor quiere ir. Es decir, justamente estos ciclos operativos están enfocados a suscripción, reaseguro, primas, siniestros, lo que tiene que ver con efectivo de inversiones, tecnología, ética del negocio, como para ya ir llevando el mercado hacia donde queremos ir y que se empiece a generar este cambio, ¿no es cierto? Pero sí, desde ya que es sumamente importante todos los aportes que nos hacen. Y sabes qué, Javier, otro tema también relevante que luego representa, uno arranca este proceso y luego te encuentras con que la calidad del dato o la información fuente para este tipo de determinaciones pues no es necesariamente la adecuada y las propias empresas entran en todo un proceso de verificación de su información que luego genera retraso. Digo, nada más para tenerlo presente. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias. 4 minutos es difícil, ¿no? Ahora tenemos Bolivia. Y los nombres son Helen, Mónica, Carlos y Adolfo. Voy a pasar la palabra a ustedes. Gracias. Buenas tardes. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Ok, o puede usar mi pantalla. ¿Cuál prefiere? No puedo compartir. ¿Ahora sí se ve? No. Buenas tardes. No, Buenas no se tardes. ve. Jeff tenía proyectada tu presentación, a lo mejor te serviría. A lo mejor si Jeff Ok, entonces lo puede proyectar, por favor. Sí, mira, ya está Bolivia. Ah, ahí está. Ay, no veo. Ya. Buenas tardes. Voy a hacer la representación del Grupo de Bolivia. Nuestro plan de acción es respecto a la problemática que tenemos actualmente en Bolivia, sobre todo en lo que es el mercado de seguros. A ver, actualmente Bolivia no está, la supervisión no tiene un enfoque a riesgos. Hemos podido trabajar hasta la fecha con una supervisión con enfoque a riesgos solamente en el riesgo de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Entonces, vemos que si bien las entidades aseguradoras, por las buenas prácticas que se han establecido y los principios básicos de seguro, están muchas entidades, ha constituido un enfoque a riesgos, no obstante el mercado asegurador no lo ha hecho. Entonces, esta es la situación para poder establecer el siguiente plan de acción. Nuestro plan de acción, como también ustedes bajo su experiencia, va a ser hasta unos 2 años. ¿Por qué? Porque esto de una supervisión con enfoque a riesgos no es inmediato, no es a un corto plazo. Entonces, por eso hemos podido establecer un plan de casi 2 años.
Entonces, en este sentido, como principal tarea, bueno, hemos establecido varias actividades, de las cuales la principal actividad es realizarnos un autodiagnóstico como supervisores. Entonces, dentro del autodiagnóstico, vamos a iniciar con una autoevaluación de los principios básicos de seguros. Vamos a identificar los riesgos del supervisor y aquí también es importante que deberíamos determinar aspectos técnicos, financieros, el tema inclusive qué capacidad tiene el supervisor para poder afrontar esta problemática. Como segunda actividad tenemos el diagnóstico de las entidades. Una vez hecho nuestra autoevaluación, vamos a hacer un diagnóstico a las entidades aseguradoras. Igual, con una evaluación a cada una de ellas, como ya lo había comentado, hay entidades aseguradoras que ya tienen una gestión de riesgos, ya tienen una gestión de gobierno corporativo. No obstante, la deficiencia que tiene actualmente la supervisión es más de cumplimiento. Hay normativa, pero que no tiene ese enfoque a riesgos. No obstante, hemos visto que también nos falta adicionar normativa a la situación actual, ¿no? Considerando que inclusive nuestra ley data de mucho tiempo atrás. Entonces, por eso es bien importante ver en cómo cada entidad aseguradora está gestionando sus riesgos. Obviamente, perdón, ¿me escuchan? Sí. Ya, perdón. Entonces, en función a eso, ¿no? El tercer paso es capacitar. No, obviamente esto es transversal a todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Deberíamos tener una constante capacitación. No obstante, hemos visto una tarea importante. ¿Por qué? Porque igual el mercado aquí de seguros y los supervisores que realizamos esta tarea, requerimos esta capacitación para poder afrontar este proyecto, ¿no? Este punto, el punto 4, es muy importante. Es el desarrollo ya de herramientas, de metodologías, instrumentos orientados al enfoque a riesgos. Aquí también tenemos que ver mucho el tema de la normativa. Entonces, para esto, de acuerdo a lo que hemos podido ver en los cursos en los módulos que hemos pasado en el curso, hemos visto que deberíamos tener la definición de los criterios, determinar los productos, el tema de qué indicadores deberíamos determinar, el tamaño de las entidades, los tipos, los ramos. Hay que empezar a sesgar nuestro mercado asegurador. Bueno, en Bolivia, como ustedes saben, ya ha pasado el tiempo. Ok, es ok. Ahí. ¿Tiene otro listo para la otra diapositiva? ¿Perdón? Tiene otro diapositiva, ¿verdad? ¿Tiene esto? Sí, tengo una última diapositiva. Sí, que justamente en realidad esta metodología o estos pasos del plan de acción tienen que ver cómo vamos a ir implementando nuestro enfoque a supervisión de riesgo, ¿no? Estos últimos pasos hablan de la adecuación a la normativa, el tema de las herramientas que vayamos a utilizar y por último, obviamente el proceso de implementar esto tiene que tener una retroalimentación y un monitoreo, ¿no? De acuerdo para poder ver y determinar resultados. Gracias. Eso es todo. Okay, no, gracias. ustedes, disculpas. No hay tiempo suficiente. Los instructores, adelante, por favor. A ver, a lo mejor yo empezaría con lo primero que yo creo que fue muy interesante, que es la evaluación de la IAI, o sea, respecto a los principios básicos de la IAIS. Yo creo que ese es un punto bien relevante y a lo mejor lo único que diría es muy bueno hacer un autodiagnóstico, pero de repente también conviene hacer un diagnóstico con alguien externo, ¿no? Que sea totalmente objetivo, ¿no? Y finalmente un poco lo que siempre ha ayudado es cumples con los principios básicos de seguros y eso te señala y te pone un mapa de ruta que es ideal para todo organismo supervisor,
¿no? O sea, cómo lo vas cumpliendo y yo creo que esta es una parte muy, muy relevante. Entonces, o si lo hacen internamente, nada más que sea muy, muy objetivo, ¿no? Sería aquí el comentario. Sí, perfecto. De pronto se me olvidó comentar que justamente se tiene planificado que haya un tercero que nos pueda que nos pueda asesorar en este aspecto. O sea, está bien, nosotros vamos a empezar con un autodiagnóstico, no obstante, el diagnóstico también lo va a hacer un tercero que está planificado para la próxima gestión. Muchas gracias. Yo quizá nada más, con base en esto que comentaba Pepe, o sea, el diagnóstico, para poder realizar el diagnóstico de las entidades aseguradoras, yo creo que es muy claro tener el marco de referencia bajo el cual vas a llevar a cabo esa evaluación. Si tú quieres ver qué tan preparadas está el sector para la adopción de algo, creo que se vuelve muy relevante que estén claras esas reglas, aspectos bajo los cuales vas a hacer la evaluación. Si no, lo que puede ocurrir es que la evaluación no necesariamente dé los resultados deseados, ¿no? Entonces yo lo que digo, lo comento por este segundo punto del diagnóstico, ¿no? Y nuevamente, y perdón yo que insista, estos son procesos largos, donde es todo un proceso de planeación, adopción, donde hay que cambiar la forma de pensar, la cultura empresarial, la cultura del supervisor, independientemente de los cambios regulatorios, de procesos y todo que implica, hay un cambio también de mentalidad que requiere pues, de cierto tiempo también para que se asimilen los procesos de cambio. A mí se me hace todavía un poquito más ambicioso que el proyecto de Argentina. Bueno, si me permiten, yo quisiera hacer un comentario para Argentina, para el plan de acción de Argentina y de Bolivia. Son muy ambiciosos, pero creo que los pasos están muy buenos. Quizá el tiempo no demande un poco más de tiempo, pero hay un punto que todos los dos comenten, que es la capacitación. Capacitaciones del mercado, capacitaciones del supervisor. Para eso hay que pensar de dónde vienen los recursos financieros y quién les va a brindar la capacitación. Creo que es un tema muy importante porque no es algo tan fácil así. Solo para que piensen en eso e incluyan en sus planes de acción. Gracias. Ok, muchas gracias, Regina, muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a Colombia. Hola, Marta, Camila y Cindy. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, un gusto en saludarlos a todos. Yo estoy representando a mi equipo de Colombia, a Marta Cecilia Torres, a Cindy Lizeth Díaz y yo soy Camila Leandro. Bueno, nuestro planteamiento del problema va más enfocado a, como tal, la certificación del actor responsable, a la figura de actor responsable que existe acá en Colombia. Y es un problema que tenemos, pues no es un problema, pues es como una dificultad que hemos encontrado en el momento de hacer la supervisión, y es que si bien en la normativa tenemos identificados los requisitos mínimos que debe tener la certificación del actuario responsable, la anual, con respecto a las reservas, no hay como tal un manual o unos requisitos que a nivel interno de la Superintendencia Financiera acá podamos hacer la validación de como los criterios que deberíamos calificar, más no los que nos envían. Entonces, digamos que esa ha sido como una dificultad que hemos tenido. Entonces, nuestro planteamiento del problema es precisamente es que no se cuenta con los lineamientos que permitan realizar el análisis de los informes del actor responsable de manera homogénea. Es decir,
Algunos lo hacen de cierta manera y otros de otra manera. Lo que queremos con este ejercicio es como unificarlo y así pues que todos lo hagamos de la misma manera, que haya unidad en ese aspecto. Entonces, pues no sé si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro plan de acción es corto, nuestro cronograma es corto, es aproximadamente de 5 a 6 meses. Empezamos en mayo y terminamos en noviembre. Y más o menos lo que está aquí es como un cronograma de cómo funciona los manuales internos a nivel de superintendencia adentro cada vez que se van a autorizar. Entonces tenemos en primer lugar tenemos la reunión de representación al interior de la delegatura para seguros, donde vamos a hablar de pues de esta dificultad que hemos tenido. Vamos a tener una lluvia de ideas por parte de todos los actores de la delegatura. Vamos a mejorar como digo, como la idea es unificarlo, entonces pues que todos estemos de acuerdo en cómo lo queremos ver, para que pues no haya desorden en esa parte, y de esa lluvia de ideas va a venir una discusión. Luego va a ir a la Dirección de Investigación e Innovación de Desarrollo de la Superintendencia. El punto 5 y el punto 6 pues va a ser por parte de esta dirección. Más o menos ahí ya iríamos en julio. Y ellos también allá revisan la evaluación de la pertinencia de la propuesta. Ellos miran cómo se va a presentar y cómo se va a aprobar el primer borrador a la dirección. Y ya se envía en general a toda la superintendencia para comentarios en general, no solamente de la parte de actuaría o de la delegatura, a nivel más de delegatura de seguros. Y la remisión de comentarios para luego presentar los ajustes y finalmente tener una publicación interna a nivel de superintendencia de tal manera que podamos unificar esta forma de revisión a la certificación del actuario responsable, siempre y cuando pues vayamos en línea con lo que hemos visto en el curso de los principios básicos de seguros. Básicamente es eso. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Camila. A mí sí me gustaría comentar porque creo que el objetivo es muy concreto, eso me gusta, es cómo evalúo el informe de la función actuarial bajo una base objetiva y homogénea. Y déjame decirte que a nosotros en México nos pasó algo muy similar, cómo evaluábamos y en general toda la parte de gobierno corporativo, es decir, cómo hacer que los supervisores tengan un criterio homogéneo de revisión. Y había muchas discusiones, porque había quien decía que con criterios muy específicos y aterrizados acabábamos con el criterio experto del supervisor. Digo, te lo comento porque ese tipo de cosas surgen cuando está haciendo uno un esfuerzo de estas características. Al final también es cómo le haces para que todos estos criterios que establezcas no entorpezcan y sea una revisión ágil y no se vuelva algo demasiado operativo. Pero se logró. Creo que la idea que tienes a mí me gusta, a mí en lo personal me gusta y creo que sí se puede hacer. Y como nosotros lo hicimos en su momento en México, es que se establecieron una serie de principios bajo los cuales se iba a hacer la revisión del informe, una escala cualitativa de medición que al final nos permitía ponderar de cierta manera y tener una idea de cómo calificábamos la función actuarial, no solamente el informe, sino la función actuarial en cierta empresa bajo ciertos criterios generales homogéneos, pero siempre fuimos muy claros y dijimos sin afectar también el criterio experto del supervisor. Entonces, a mí me gusta, creo que para ese objetivo tan específico, los pasos y las acciones son adecuadas y el plazo apretado, pero viable. Me gusta. Gracias. Yo creo que una de las cosas relevantes de todo esto y de la experiencia que adquirimos en México fue que estaba muy claro en la normativa
cuáles eran los elementos mínimos que debería de contener el informe anual del actuario. Entonces, el ponernos de acuerdo adentro de la comisión en cómo se iba a revisar fue algo que también venía pues con ese mismo orden, ¿no? Como lo mencionó Gerardo, hubo que ponernos de acuerdo para revisar cuál era el nivel de profundidad que íbamos a esperar de cada uno de los puntos que venían perfectamente señalados tanto en la ley como en la circular, que era nuestra normativa secundaria. Pero yo también lo veo viable y me parece muy interesante. Gracias, Norma. Tenemos un minuto más. Regina, Pepe. A mí, pues, a mí me parece muy viable también. Tengo la misma impresión. Felicitaciones. Sí, igual yo lo veo muy bien, ¿no? Ok, Vale, gracias. gracias Colombia. Entonces vamos a Ecuador. Andrea, Natalia y Jesús. Hola, Gracias, buenas voy a tardes. pasar a ustedes. Ya. Nosotros como organismo de control, pues, ¿no? Nos hemos tenemos, pues, ¿no? Normas de requerimientos de capital, de inversión obligatoria, reservas técnicas, de administración de riesgo, del gobierno corporativo, de revelación de información, pues, ¿no? Todo este conjunto de normas que fueron promovidas hace muchos años atrás, no han generado el impacto que como organismo de control hemos deseado en nuestros controlados. Entonces, en ese sentido, nos reunimos, hemos visto la necesidad de actualizar y mejorar este marco normativo que nos permita como organismo de control conducirnos hacia una supervisión basada en riesgos, ¿no? Es por eso que nuestro objetivo, al armar ese plan de acción, es identificar los cambios requeridos en el marco normativo que como organismo de control tenemos para implementar un modelo de supervisión basado en riesgos, ¿no? Y apegado a los principios que establece la IAIS. En ese sentido, nos hemos planteado este plan de acción, ¿ya? Que parte básicamente de armar un equipo de trabajo con las áreas que conforman la Intendencia Nacional de Seguros, que es la Dirección de Auditoría, la de Control Técnico de Seguros y Reaseguros, y con el equipo de abogados, que es la Dirección Nacional de Normativa y Reclamos. Dentro del esquema, pues no, organizacional y estructural que tenemos como organismo de control, y sobre el cual elaboramos y promovemos los proyectos de reforma de normas, pues no, vamos a reformar la norma que ya tenemos, hacer un análisis de esta norma y orientarle, como dije, a una supervisión basada en riesgos, pues no. Una vez que este proyecto esté armado, va a ser puesto en consideración del intendente, para a su vez ponerlo luego de todas las reformas y todas las lluvias de ideas que tengamos, los planteamientos, el proyecto borrador va a ser puesto en consideración del superintendente, que a su vez va a ser enviado a la Junta Política de Regulación Financiera, quien es el organismo aquí en Ecuador que aprueba la normativa relacionada con seguros. Ya, una vez que este proyecto pues no sea aprobado por la Junta, vamos a ir a la Junta, lo vamos a exponer, toda la normativa, todo lo que se ha hecho para los cambios, para lograr estos cambios. Y una vez que esta normativa se apruebe, pues no, nos vamos a dar un plazo de un año para poder implementarla, ¿ya? Y posteriormente, pues no, hacer el seguimiento continuo con nuestros controlados para en la implementación de esta norma. Y de los comentarios que he escuchado con los proyectos que han puesto nuestros compañeros de Argentina, pues no, también nos hemos planteado un tiempo ambicioso, pues, ¿no? Entre reformar la norma un año y ponerla en implementación otro año más. Creo que ahí tendríamos que ajustarnos un poco más, tal vez por estas consideraciones que hemos escuchado, pues, ¿no? El tema de que a veces los controlados ponen un poquito de presión para no aceptar los cambios, pues, ¿no? Porque los cambios, como a todos, pues, ¿no? Son un poco, asustan, abruman, y también va a implicar un poco de compromiso de las partes, pues, ¿no? Entonces, este es el proyecto que nosotros nos hemos planteado como plan de acción dentro de la superintendencia. Gracias. Gracias. 3
3 diapositivas, pero Sí, he hecho ahí un resumen por en honor al tiempo de básicamente todo lo que vamos a hacer. sí, ¿Ya? sí. Ujú. Gracias. Gracias. Instructores, ¿puedo ir al final? Olvídale. Aquí. Gracias a todos para, ¿cómo se dice? Su cámara. Sí. Es- No sé, Ah, Gerardo, Pepe, ¿querían comentar algo? No, yo de manera general, nuevamente, Norma, aunque en este caso el proyecto que entiendo, y si lo estoy entendiendo bien, va muy enfocado a, a la emisión de la regulación, es decir, identificar qué cambios debo de hacer Sí. y preparar el proyecto y hacer la regulación. Luego vendrá, como dice aquí en el punto 10, en la diapositiva, ese proceso de implementación, de cambio que tendrá su propio proceso, según lo entiendo. Entonces, yo, Así es. así como lo están planteando, lo veo realizable. Creo que los plazos son adecuados. Y lo único que te diría, yo no sé cómo se ponga en tu país el tema del cabildeo de la regulación o el proceso de aprobación, pero eso siempre lleva algún tiempo, ¿no? Independientemente de que se identifiquen, que vean ese proceso donde el sector opina sobre los proyectos regulatorios, en un proyecto de estas características siempre genera pues mucha discusión y no quiero decir conflicto, pero sí una discusión ardua de los temas relevantes que pueden tener impacto, ¿no? Entonces nada Claro. más contemplar esos aspectos. Sí, sí, por supuesto. Ujú. ¿Algo más de Pepe o Norma o Regina? Yo creo que ya hemos comentado todo también en los otros, pues en los otros países que han mostrado ese interés por hacer el ajuste. Yo lo que sí les diría es que sí, lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra normativa, compararla contra los principios básicos de seguros, darnos cuenta en qué nivel estamos, ir haciendo los ajustes, tal vez poco a poco. Si me dejan platicarles un poquito rápido la experiencia de México, nosotros estábamos en solvencia 1 y después fuimos haciendo ajustes conforme veíamos que salían o se actualizaban los principios básicos de seguros, antes incluso de hacer esta normativa, la última que tenemos, que ya es un esquema de tipo solvencia 2, fuimos ajustando nuestra regulación. Entonces, cuando pasamos, ya no fue tan complicado porque brincábamos de un esquema solvencia 1.5 a un solvencia 2, que eso también es relevante. Yo también lo que les aconsejaría es, en caso de que vean cuando estén tratando de instrumentar esto, que las cosas se ponen muy difíciles, pues a lo mejor valdría la pena fortalecer el pilar de gobierno corporativo, ¿no? En lugar de pensar que voy a poder hacer todo al mismo tiempo. Les digo, nosotros fuimos poco a poco haciendo algunas cosas. Cuando llegó el momento, ya no era posible hacer ajustes pequeños a la regulación y entonces definimos hacer una nueva ley para que todo fuera armónico y todo coordinara bien. Pero vaya, los principios que fuimos instrumentando también a lo largo del tiempo fueron poco a poco el irnos moviendo hacia la dirección correcta. Entonces, es nada más como un comentario que también podría invitarlos a la reflexión. Es buenísimo saber cuál es la brecha que tienen que cubrir y vaya, pues muchas felicidades. Yo creo que, pues como dijo Gerardo, también van pues en la dirección adecuada, ¿no? Y se ve viable. Habría que ver también cómo se instrumenta y lo que opina la industria.
Y a lo mejor, Norma, también decir de lo complejo que es luego el proceso de supervisión. Yo les quiero decir, ya implementada la ley, ya pasado el proceso de estudios de impactos, y ya cuando estábamos en la revisión veíamos algunos manuales de riesgos, los primeros ORSA, los primeros informes de revelación, y estaban muy lejos de ser lo que uno estaba esperando de ese tipo de documentos. Entonces, ahí reinicia todo un proceso de plática, de acercamiento con las instituciones, de retroalimentación, donde el regulador tiene que tener muy claro lo que espera también de la propia norma para que los resultados poco a poco se vayan consolidando. Entonces, es un proceso de aprendizaje, la parte de gobierno corporativo, los primeros informes, las evaluaciones, las autoevaluaciones de gobierno, todos esos aspectos, créeme que van madurando poco a poco. ¿Mm? Sí, sí. Si me permiten, yo creo que sería muy interesante pensarmos en una capacitación con el caso de México, porque creo que sería muy útil para todos los supervisores de Latinoamérica. Todo cómo empezaron, que pudieran compartir esa experiencia tan exitosa, creo que sería realmente muy valiosa para los supervisores, mi impresión. Encantado. Sí, gracias, Regina, con gusto. Regina, ¿algo más por hoy? No, por hoy no. Estuvimos apurando tanto a todos que nos queda un poco de tiempo. No sé si hay algún otro comentario, si a alguien le gustaría decir algo. Pero yo de mi parte quisiera agradecer a los grupos de trabajo por su labor. Creo que fue muy interesante. Están todos mis felicitaciones a Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador por sus planes de acción. Creo que fue un excelente ejercicio y espero que de hecho lo pongan en práctica. Así que no sé si hay algún comentario, alguien de la audiencia o están todos muy cansados hoy ya. ¿Alguien le gustaría añadir algo? ¿No? Bueno, si es así, hoy no se acabó el tiempo, pero esperamos que hayan disfrutado de este día de sesión en vivo. Nuestro cálido agradecimiento a Gerardo Lozano, a José Martín, Pepe, a Norma Alicia, que siempre nos apoya, y a Jeff Blacker por sus brillantes participaciones de apoyo, y a Matías Langelier, que amablemente se unió a nosotros hoy. Nos vemos en la última sesión en vivo el jueves 31 de marzo, y ha sido un gran placer estar con ustedes hoy. Nos vemos pronto.